Lecciones sobre la fe. Gálatas 5, 22 al 26. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. Hemos visto algo sobre la maldad y el engaño intrínsecos en las obras de la carne. Pero gracias al Señor, hay algo mejor. El Espíritu de Dios, en su plenitud, otorgado ampliamente a todo creyente, combate contra la carne, de manera que en aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, la carne no puede hacer las cosas que querría. El Espíritu es en él el poder controlador, produciendo en la vida el fruto del Espíritu y no las obras de la carne. Y aunque sea cierto que los que hacen tales cosas, como las especificadas en la lista de las obras de la carne, no heredarán el reino de Dios, mediante el don del Espíritu Santo, por la gracia de Cristo, Dios hizo completa provisión a fin de que toda alma, a pesar de todas sus pasiones, debilidades, concupiscencias, deseos e inclinaciones de la carne, pueda heredar el reino de Dios. En Cristo, la batalla se peleó en todo punto, habiendo obtenido completa victoria. Él mismo fue hecho carne, la misma carne y sangre de aquellos a quienes vino a redimir. Fue hecho en todo semejante a ellos, tentado en todo según nuestra semejanza. Si en algún punto no hubiese sido hecho como nosotros, entonces en ese punto no habría podido ser tentado como lo somos nosotros. Él se pudo compadecer de nuestras flaquezas debido a que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Como fue tentado, sintió los deseos y las inclinaciones de la carne, precisamente en la forma en que nosotros las sentimos al ser tentados. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, los deseos e inclinaciones propios de la carne, es atraído y seducido. Todo eso, Jesús pudo experimentarlo sin pecar, ya que la tentación no es pecado. Es solamente después que la concupiscencia ha concebido, cuando el deseo ha sido acariciado y la inclinación consentida, que aparece el pecado. Y Jesús ni siquiera en un solo pensamiento acarició ni consintió el deseo o inclinación de la carne. Así, en una carne como la nuestra, fue tentado en todo punto como nosotros, pero sin una sola mancha de pecado. Por el poder divino que recibió mediante la fe en Dios, Él, en nuestra carne, reprimió completamente toda inclinación y cortó de raíz todo deseo de esa carne, de forma que condenó al pecado en la carne. Con ello, trajo la victoria completa y el poder divino para mantenerla a toda alma en el mundo. Todo eso lo hizo para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. En Cristo Jesús está al alcance de toda alma esa victoria. En su plenitud, se la recibe por la fe en Jesús, se cumple y mantiene por la fe de Jesús, que Él perfeccionó y que le da a todo aquel que en Él cree. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, aboliendo en su carne las enemistades que separaban al hombre de Dios. Efesios 2:15. Para tal fin tomó la carne, en la que existía tal enemistad, solo así pudo ser, y dirimió, es decir, abolió, en su carne las enemistades, para edificar en sí mismo los dos, es decir, Dios y el hombre, en un nuevo hombre, haciendo la paz. Cristo abolió en su carne las enemistades, para reconciliar por la cruz a ambos, judíos y gentiles, es decir, todo el género humano sujeto al enemigo, con Dios en un mismo cuerpo, matando en ella, es decir, en su carne, las enemistades. La enemistad estaba en él mismo al estar en su carne, y en su carne la abolió, es decir, la anuló. Solamente estando en su carne pudo hacer tal cosa. Jesús tomó sobre sí la maldición en su plenitud, tal como ésta afecta a la raza humana. Eso sucedió cuando fue hecho por nosotros maldición, pero la maldición sin causa nunca vendrá, ni vino nunca.
el pecado es la causa de la maldición. Él fue hecho maldición por nosotros a causa de nuestros pecados. Y a fin de poder afrontar la maldición tal como pesa sobre nosotros, debió afrontar el pecado, tal como es en nosotros. Así pues, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, y eso para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Y aunque se colocó enteramente en la misma situación de gran desventaja en la que está la raza humana, hecho en todo como nosotros, y por lo tanto tentado en todo como nosotros, sin embargo, ni en un solo pensamiento consintió que una sola tendencia o inclinación de la carne tuvieran el más mínimo reconocimiento, sino que todas fueron cortadas de raíz por el poder de Dios, que mediante la fe divina trajo a la humanidad. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no tomó la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la de la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que se refiere a Dios, para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Hebreos 2, 14 al 18. Y esa victoria que Cristo obró en la carne, el Espíritu Santo la trae para rescatar a todo aquel que, estando en la carne humana, cree hoy en Jesús. Mediante el Espíritu Santo, la presencia misma de Cristo viene al creyente, ya que es su deseo constante el que os dé conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con potencia en el hombre interior por su Espíritu. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y el conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, 16 al 19. Así, la liberación de la culpabilidad del pecado y del poder de éste, que hace que el creyente triunfe sobre todos los deseos y las tendencias e inclinaciones de su carne pecaminosa, por el poder del Espíritu de Dios, tiene hoy lugar por la presencia personal de Cristo Jesús en la carne humana, en el creyente, tal como sucedió con la presencia personal de Cristo en la carne humana hace 2000 años. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tal sucede en su Evangelio. El Evangelio de Cristo es hoy el mismo que hace 2000 años. Entonces era Dios manifestado en la carne. Hoy también Dios manifestado en la misma carne, en la carne de hombres pecaminosos, carne humana, tal como es la naturaleza humana. El Evangelio de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, Cristo en ti, tal como eres, pecados y pecaminosidad incluidos, ya que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados y por nuestra pecaminosidad. Cristo te compró tal como eres, y Dios te hizo acepto en el amado. Te ha recibido tal como eres, y el Evangelio, es decir, Cristo en ti, la esperanza de gloria, te pone bajo el reino de la gracia de Dios, y por su Espíritu te sujeta de tal manera al poder de Cristo y de Dios, que aparece en ti el fruto del Espíritu, no las obras de la carne. Y el fruto del Espíritu es amor. El amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En vez de dar lugar al odio, siquiera en pensamiento o cualquier sentimiento afín, nadie puede hacer contra ti nada que logre despertar una cosa que no sea el amor. Ese amor, proviniendo de Dios, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y no ama por recompensa, sino simplemente porque ama. Porque es amor, y siendo solo eso, no puede hacer otra cosa que amar. Gozo es la felicidad desbordante que surge del bien presente o futuro. Porque, en este caso,
La disyunción queda descartada, ya que se trata de la felicidad desbordante surgida del bien actual y también del que se espera, debido a que la causa del mismo es eterna. En consecuencia, es eternamente presente y eternamente esperado. Es satisfacción exultante. Paz, perfecta paz, que reina en el corazón, la paz de Dios que supera todo entendimiento, y que guarda el corazón y la mente de todo aquel que la posee. Tolerancia, benignidad, bondad, fe. Esa fe, del griego pistis, es la firme persuasión, la convicción basada en la confianza, no simplemente en el conocimiento. La fe de Cristo, no la fe del credo. Sólida confianza, alimentada por la convicción que supera lo que se opone o lo que contradice. Mansedumbre y templanza. La templanza es dominio propio. El Espíritu de Dios libera al hombre de la esclavitud a sus pasiones y concupiscencias y hábitos, y lo hace libre, dueño de sí mismo. Contra tales cosas no hay ley. La ley de Dios no va contra otra cosa que no sea el pecado. En la vida de los hombres, la ley de Dios va contra todo lo que no sea el fruto del Espíritu de Dios. Por lo tanto, todo lo que en la vida del hombre no es el fruto del Espíritu es pecado. Eso no es más que otra forma de decir que todo lo que no es de fe es pecado. Así, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Y puesto que vivimos y andamos en el Espíritu, no seamos, no seremos ni podemos ser codiciosos de vanagloria, irritando unos a otros, envidiando los unos a los otros.